Y en la mañana de Amanecer Ganadero, Alfredo, vamos a recibir a un especialista en un tema que fue motivo de cierta polémica. No sé si ponerle ese título, pero hubo por lo menos distintos Pero por puntos lo de menos para vista. ponerle emoción, porque si en la Tal televisión no cual, nos peleamos con alguien, no vale la pena. tal cual. Bueno, tiene que ver con la identificación electrónica. ¿Qué pasó? La industria dice, bueno, tenemos que ir a la identificación electrónica o parte de ella, y rápidamente algunos productores tomaron nota de esto, salieron al aire, pidieron la palabra, como se dice, y ellos dijeron, bueno, pero pará, que la industria haga primero el trabajo, porque en definitiva, cuando yo llevo mis animales identificados individualmente, esa identificación Se se pierde. pierde cuando la tropa ingresa al frigorífico. Y me dijeron, dos expertos en la materia, bueno, ubicalo a Aníbal por Domingo, Y lo ubicamos. que es, no digo una solución salomónica para esto, no pretendemos nada por el estilo, pero vamos a tratar de entender mejor el tema. Si es problemática, cómo salimos de esta problemática, y si no, que él nos Y explique. encima lo hicimos madrugar. ¿Cómo te va, Bien. Aníbal? Gracias Un por placer, estar, ¿eh? Gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes, un placer cada vez que nos encontramos. Vos venís trabajando con identificación electrónica, pero con otro motivo, vinculado a la eficiencia productiva allí en el Intanguil. ¿Qué nos podés decir en principio de la identificación electrónica, Aníbal? Claro, vamos a hablar de la identificación electrónica justamente como un instrumento para identificar. La confundimos a veces con trazabilidad y a veces en eso aparecen conflictos y algunas confusiones. La identificación electrónica es muy interesante para justamente identificar rápidamente al individuo. Por esa caravana electrónica, rápidamente con un lector podemos saber de qué individuo se trata. Y eso, tranqueras adentro, en la gestión de producción, es muy útil. Hay productores que ya están siguiendo su progenie, sus terneros, caravanean prácticamente al nacer o rápidamente al destete para hacer ese seguimiento individual que de otra manera lo harían con una caravana tradicional, pero es más engorrosa de leer, menos rápida, no se conecta a sistemas de balanzas electrónicas y a veces ese sistema manual falla en que las carpetas, las libretas y los cuadernitos o las hojas quedan en los asientos de las camionetas. Entonces, una forma en la que el productor encontró de agilizar y realmente usar el dato es relevarlo electrónicamente. Para eso hay que tener un sistema de trazabilidad, de identificación electrónica para poder trazar el animal dentro de la explotación. Créanme que en muchos casos se está haciendo una herramienta extraordinaria para rápidamente encontrar individuos menos eficientes, saber mucho mejor qué es lo que está pasando en el proceso de gestión de la producción, hasta incluso para el momento de la elección de animales para la venta, rápidamente poder leer las caravanas electrónicas y luego asociarlas a aquellas que son oficiales o digamos, de obligatorias desde el punto de vista del sistema oficial, que en su mayoría de los casos son ilegibles cuando uno las quiere leer en la manga. O sea, uno de los grandes problemas que tiene el botón oficial es que justamente al no ser de fácil lectura es todo un problema a la hora de armar los listados de caravanas que salen del establecimiento, ya sea como terneros o eventualmente a la venta. Entonces, ahí nos vamos a encontrar que esta trazabilidad electrónica hacia adentro o esta identificación tiene muchos roles y muchas funciones para la gestión de producción. Es cierto que cuando ese animal llega a la planta de faena, si lo acompaña todavía la caravana, porque el productor decidió no sacarla, porque justamente va con la caravana oficial o requerida, pero si se le va a bajar el cuero y con ella se arrastra la caravana, justamente perdería sentido tener esa caravana puesta allí. Pero vamos a suponer que sigue. De todas maneras, justamente al bajar el cuero, lo único que queda es la información del lote, digamos, del origen, y que eso no necesita ser electrónico. Sabemos qué productor mandó, qué tropa, pero y ahí directamente tal vez no tendría demasiada utilidad. Sí podría servir, sin embargo, esa caravana electrónica cuando el animal llega a la faena
para ser rápidamente leída y vinculada a la trazabilidad interna de la planta de faena, o sea, el número de garrón o otro sistema que sigue a la res. Y esa res puede entonces transformarse en un dato del individuo y no del lote, o sea, podemos llegar a saber cuánto rindió en carcasa o en res un animal definido, aquel que tenía la caravana electrónica en cuestión. En otros países, Australia por ejemplo, como la caravana electrónica es obligatoria, el número se hace el mismo, entonces esta discusión es menos relevante. Y es fácilmente leíble en la planta de faena y vinculable su peso de res a esa caravana. O sea que el productor podría recibir la información no solamente de un listado, de un romaneo de rendimientos de su lote, sino de cada uno de los individuos, vinculable a la información que él pueda haber recogido durante el proceso de producción. Eso es muy revolucionario, eso nos lleva a poder casi hacer la gestión individual, que es el gran anhelo de la producción bovina de carne, o sea, pasar a hacer, por ejemplo, lo que hace el tambo, sabe lo que produce cada vaca, y nosotros en bovinos para carne apenas sabemos lo de los grandes promedios. Algunos productores que están haciendo esto están aprendiendo de la dispersión que ellos mismos generan. Yo les podría citar casos que ya están haciendo trazabilidad electrónica desde la gestación, o sea, las madres saben con qué toro inseminaron las vacas y al ternero al nacer le ponen la caravana. Hay establecimientos en la Argentina que ya llevan carne de exportación a destinos definidos con trazabilidad total. Entonces, eso es básicamente el caravaneo electrónico. Es un registro más de fácil lectura, de fácil acoplamiento a sistemas electrónicos y plataformas digitales. Si no estamos dispuestos a usar todo eso, si no tenemos interés para eso, tiene menos sentido que lo usemos. También te podría contar los usos que puede tener dentro de la planta de faena. Por eso a veces uno resulta curioso pensar que la planta de faena lo demanda al tema. En realidad, si yo me pongo en el lugar del uso, diría que debiera ser una demanda del productor hacia la planta de faena, que con su caravana electrónica le devuelva no solamente la información de la carcasa de ese animal, o sea, que vincule el individuo al garrón o al instrumento de trazabilidad interna, sino que además lo lleve prácticamente hasta la caja, que le pueda decir ese individuo qué rendimientos de cortes carniceros tuvo. Pensemos saber de cada animal no solamente el peso de la res, sino saber el rendimiento carnicero, que no es exactamente el mismo. O sea, el rendimiento carnicero es el 60, 65, 80% de una res. Aníbal, te tengo que interrumpir un cachito por algo. Me da la impresión, mirándolo, tratando de ponerme en el lugar de muchos productores, más de afuera que productores que están muy involucrados en el tema, que estamos haciendo el primer grado, el primer año del secundario, pero todavía no pasamos la primaria. Es la impresión que tengo. Muchos productores hoy no tienen en claro hasta dónde el botón, dónde esta caravana y dónde la caravana electrónica. Yo, productor, ¿tengo que usar este botón solo o tengo que usar el botón y la otra caravana o tengo que usar el... ¿Cómo es el tema? ¿Lo podés especificar un cachitito para que podamos sí empezar el secundario después? Estas caravanas electrónicas son, no son obligatorias para nadie, todavía no son vinculables, si no ha habido un cambio reciente, al sistema de trazabilidad oficial. Lo único que hoy se necesita para el tránsito de animales con trazabilidad es el botón, o eventualmente el botón y la tarjeta si uno quiere tener algún instrumento para leer un poco mejor ese número, porque es un número grande y a veces no se puede leer directamente el botón, hay que luchar con el animal para leérselo. Entonces hay productores que instalan los dos, el botón y tarjeta, pero el botón sería suficiente, o sea, ese requerimiento mínimo, ¿cierto? Lo de trazabilidad electrónica o identificación electrónica, hasta ahora no es obligatorio, es un instrumento de gestión. Yo creo que tiene un gran valor de gestión interna, como repito lo que dije recién, hasta incluso para pedirle al frigorífico o a la planta de faena que me devuelva información que podría cosechar si logra vincular la res al animal, y para eso una lectura rápida es fundamental. O sea, nadie se va a poner a leer un número de caravana
con la dificultad que tiene cuando está colgando ese cuero y poniéndole rápido un número de garrón. Incluso la lectura en secuencia de las caravanas simplemente podría amalgamarse o vincularse a la secuencia de garrones. Eso, por ejemplo, en la planta de faena, para terminar la foto de la planta de faena puede, vinculando las dos cosas, puede vincular su res a los grandes bloques e eventualmente a los cortes. O sea, eso es factible. No todas las plantas lo hacen, ¿no? Muy pocas, pero algunas lo hacen, pero eso no es improbable, es más, en el mundo ocurre. Podría ser eventualmente un argumento comercial. Es cierto que para el producto que generalmente producimos en Argentina no tenemos una gran demanda de un mercado que diga quiero saber de dónde viene un cuadril. Y no solamente de dónde, sino de qué animal. Eso es tal vez para un futuro. Aníbal, pero técnicamente es posible. ¿nos permitís hacer una breve pausa? Después me gustaría adentrarme en la demanda, porque hay mucho mito también del otro lado del mostrador y me gustaría compartir por lo menos alguna impresión tuya después de esta clase que nos diste sobre identificación electrónica. Pausa breve, estamos compartiendo la mañana de Amanecer Ganadero con el ingeniero Aníbal Pordomingo del INTA Anguil. En la mañana de Amanecer Ganadero seguimos conversando, Alfredo, con el ingeniero Aníbal Pordomingo. Y me gustaría meterme en un tema que yo no sé si es mito, si puede ser futuro o quizá ya es presente, que tiene que ver con lo que demanda el consumidor de los países que están dispuestos a pagar más por el producto, por carne de calidad. Se dice, uno va escuchando en distintos tipos de conferencias, en congresos, que un consumidor, por ejemplo, en la Unión Europea, en Alemania, para citar un caso, ya empieza a demandar información puntual del corte que está en la góndola y que esto se podría brindar con una identificación muy exhaustiva por parte del país que provee esta mercadería. ¿Esto es así? ¿Puede llegar a ocurrir o nada que ver? En cierta medida tiene un componente de realidad. O sea, querer tener información del origen de ese animal es claro en esos destinos que mencionás. Lo que no significa que ese corte tenga que estar vinculado exactamente al animal que le dio origen, sino al lote o tropa que lo originó. Y si en esa tropa había homogeneidad, entonces el origen, supongamos, es del mismo lugar, del mismo. Eso es previsible o programable antes. No necesitamos para eso una caravana electrónica. Necesitamos un corte inteligente para ese, o sea, que provea información específica para ese tipo de mercado. En otras partes del mundo hay pequeños nichos de carnes muy, muy específicas que a veces algún consumidor o alguna boutique de expendio propone hasta poder ver en internet el individuo o el bicho que le dio origen a ese corte. Pero esto yo lo dejaría como una anécdota y que no tiene que ver con el mercado del que hablamos. O sea, yo creo que tampoco hay que sobreactuar esta demanda de la preferencia del corte de calidad. O sea, el consumidor de estos destinos de calidad quiere tener formas de cierta manera corroborar lo que el argumento de venta le ha ofrecido, le ha comunicado. O sea, si decimos que es una carne de origen pastoril, bueno, poder eventualmente trazar ese origen, o si es una carne supongamos, de cuota tipo 481, bueno, digamos que podemos trazar ese origen, o alguna información correspondiente eventualmente al lote que le dio origen. Nada que hoy no se esté haciendo. O sea, las plantas de faena, en definitiva, cuando acceden a una cuota de estas, tratan de argumentar que están dentro de esos protocolos. Podríamos decir, bueno, algún consumidor quiere saber un origen de un novillo, que le podamos decir es de origen de, supongamos, el noroeste de Buenos Aires, el centro de La Pampa, o de un pastizal de alta calidad. O sea, pero no deberíamos sobreactuar esa demanda. Entonces, volviendo al tema de caravanas, yo no creo que sean para eso en esta instancia. Sí son, como repito al principio, un gran instrumento de gestión, y yo diría, repito, más hacia la producción que hacia la comercialización luego de bajado el cuero. O sea, el primer interesado en que no le compliquen la vida con esta demanda de información debería ser el frigorífico. O sea,
Los que deberíamos estar ávidos de cosechar datos de la planta de faena deberíamos ser los productores. Aníbal, cuando uno habla de trazabilidad y de, bueno, la importancia del chip y de que la maquinita y que qué sé yo, el productor ya dice, ¿cuánto me saldrá este chiste? Y cómo, ¿qué porcentaje aproximadamente puede llegar a pesar sobre el negocio del animal o como resultado económico de todo esto? Es una pregunta muy complicada. Importante. Todos no la hacemos. No hacemos esas preguntas. Digamos, el costo no es tan importante como el compromiso de uso. O sea, esto implica, por supuesto, un costo por caravana, la compra de un lector, que no es nada barato. Claro. Pero también eventualmente un soporte con la balanza electrónica, si queremos vincular el lector electrónico con la balanza, y un software de gestión. Todo esto implica una inversión. Pero previo a eso, una decisión de gestión de datos. O sea, ir haciendo esto sin el convencimiento de su uso, o sea, sin haber definido para qué me va a servir, sería un error y una frustración. Estaríamos poniendo chips o caravanas con chips en las orejas de los animales sin saber qué hacer con ellos después, y el día que el animal llegó a faena o cumplió su ciclo, desaparece ese chip y allá va nuestra frustración. Entonces, cualquiera sea el sistema que usemos de identificación, más caro, más barato, electrónico o manual, una caravana grande hecha a mano que la podamos leer bien, también funciona. El tema es si vamos a gestionar los datos y nos van a servir para algo. En muchos casos yo con algunos productores discuto esto y digo, bueno, hemos escuchado esto, ustedes dicen que va a ser más fácil. Perfecto, yo comparto ese componente de facilidad de lectura respecto de los sistemas de manuales o de registro manual. La pregunta posterior es, bueno, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Qué pensamos hacer con eso? ¿Simplemente para elegir una tropa de novillos previo a la venta? Bueno, si ya con ese argumento es suficiente, claro, ponemos caravana a todos los novillos electrónicos y con ellos rápidamente cuando pasan por la manga separamos una tropa y después vamos y hacemos la planilla de las caravanas, llamémosle oficial. Hay gente que no se conforma con eso, no es argumento suficiente, quiere más. Y bueno, hay que ir hacia atrás, hacia pedir tratar de organizarse a ver si me sirve para la gestión. Pero yo insisto, un dato hacia adelante que para el productor sería muy útil, es que la planta frigorífica la vincule a la red. Eso sí sería una demanda que deberíamos tener como productores hacia la planta frigorífica y decir, mira, con poquito, ponete un lector o comprate un lector en la planta frigorífica y vos me vinculás cada oreja, digamos, cada media con el garrón que le corresponde. Y créeme que ahí vamos a encontrar un pool de información que a veces simplemente en un romaneo nos quedamos con los promedios, los desvíos no nos interesan mucho, pero en esa dispersión aprendemos mucho sobre la ganadería que estamos haciendo. Y ese es el punto central que yo discuto que acuerdo con muchos productores, sobre todo invernadores, que quieren avanzar en esto. En el caso de los criadores, cuando ponen alguna caravana en el ternero, ¿para qué es eso? Para ver la dispersión de peso al destete, la dispersión al mes después del destete. Si bueno, a todos les fue en un promedio de 500 gramos por día, pero están los que hicieron 800 y los que hicieron 200. Claro. ¿Quiénes son de esos terneros? ¿Hijo de quiénes son? Yo creo que es una herramienta para eso, más que para imaginar grandes saltos en la trazabilidad hacia el consumidor. Para eso hay otros instrumentos y la caravana esta es nada más una identificación rápida. Aníbal, la última de mi parte, y me gustaría que cuentes una experiencia de lo que te representó a vos trabajar con la identificación electrónica en el Intanguil y qué datos de gestión pudiste recoger, en qué te sorprendió esta utilidad de la identificación electrónica allí. Bueno, nosotros allí la empezamos a usar sobre todo para desarrollar los instrumentos estos de consumo inteligente o de consumo individual que nos permitía registrar de un comedero electrónico
animales en grupo, cuánto comía cada uno sin tener que ponerlos individualmente. En otros sistemas que tenemos lo estamos usando para registrar el peso al paso, o sea, de vacas en sistemas extensivos donde están obligadas a pasar por una balanza automática cuando van a la guada, y el sistema identifica al animal a la pasada y le eleva un peso. O sea, vamos teniendo pesadas continuas de vacas en situaciones a veces de pastoreo marginal o situaciones complejas, que nos dan una idea del cambio en condición de ese animal, si ha parido o no, incluso si existe, que es tan importante en los campos de cría extensiva, hasta ese recuento permanente. Entonces, con un promedio semanal de pesos, realmente la pieza de información es importante porque tenemos de cada vaca, 200, 300 animales, por ejemplo, en un potrero, el seguimiento de si existe o no existe, si vino el agua, si no vino, y después cómo evoluciona su peso. Pero claro, hay que tener la inversión y la instalación del sistema de balanza de pesado al paso con el lector de caravana electrónica en la vaca, ¿no? Con el lector, perdón, con la caravana y un lector en el mismo sistema de balanza que no es barato. Es una pantalla grande que tiene que agarrar un animal a diferentes alturas, si baja la cabeza, bueno, digamos, y separarlo de los otros. Hay todo un desarrollo que incluso todavía está siendo ajustado, ¿no? Pero vuelvo a lo anterior, más que en la gestión interna de ensayos o de desarrollos experimentales, lo que sí hemos tratado con varios productores es el ver el uso de estas caravanas o de estas tecnologías electrónicas para la rápida lectura de animales cuando vienen a la manga, y ahí sí encontramos que el productor encuentra un uso interesante. O sea, yo te mencioné algunos casos, las cabañas, por ejemplo, quieren saber mucho cuál es la curva de crecimiento de sus toritos, y cómo se relaciona respecto al peso de las madres. En fin, hay que encontrarle básicamente el uso, y si no es un instrumento, digamos, inútil. O sea, en sí mismo no es el objetivo. Te agradecemos mucho este contacto con Amanecer Ganadero, Aníbal. Abrazo a la distancia y lo mejor para vos, ¿eh? Un abrazo, Aníbal, gracias. Gracias por la oportunidad de charlar estos temas. Un abrazo. El ingeniero Aníbal Pordomingo, echando un poco más de luz a esto que, bueno, se desató en la semana, en la mañana de Mercado Visión, también por Canal Rural, con diferentes actores, distintos eslabones de la cadena productiva y comercial. Pausa.